Bien, muy buenas tardes. En la clase anterior, dando continuidad entonces al tema de magnetismo que veníamos discutiendo, estuvimos hablando acerca de la ley de Ampère. Y esencialmente lo que dijimos es una ley o es un formulamiento que nos permitirá entonces determinar justamente el campo magnético, o al menos la magnitud del campo magnético, en configuraciones en las cuales conocemos algún tipo de simetría. Y básicamente recuerden que esa formulación, entonces lo que nos decía, en, en pocas palabras, es que nosotros podemos determinar ese flujo o una equivalencia con el flujo del campo magnético, así como la tenemos por aquí. ¿Dónde es que lo tenemos? Lo tenemos justamente, ya no lo encuentro. Lo discutimos y aquí fue la descripción que hicimos. Dijimos, si tenemos una trayectoria cerrada y recorremos esa trayectoria haciendo la integral o haciendo el producto punto entre el campo magnético y el diferencial de desplazamiento, entonces eso va a ser un valor constante. Y ese valor constante será igual a mu sub 0, que es una constante de la naturaleza, y a la corriente que está atravesando o que está penetrando a través de una membrana abierta o de una superficie abierta cuya frontera es justamente la trayectoria cerrada. Entonces, esa es la que definimos como ley de Ampère. Vamos hoy a hablar un poco de otra de los postulados importantes en la física, de otra de las leyes que son fundamentales para entender el fenómeno electromagnético. Se conoce como la ley de Faraday. Esencialmente, ¿cuál era la situación que se vivía en alrededor de 1820, 1830? Básicamente, ya Ørsted había mostrado que había una conexión entre la electricidad y el magnetismo. Él había logrado deflectar las agujas de una brújula o la aguja de una brújula cuando hacía pasar una corriente a través de un hilo conductor. Y si ponía esa aguja cerca a ese hilo conductor, la aguja variaba su orientación y se orientaba en la dirección que apuntaba el campo magnético que esa corriente me estaba generando. ¿Sí? Y entonces, digamos que ese descubrimiento, el hecho de saber que los campos eléctricos o que las corrientes eléctricas, que finalmente son el producto de los campos eléctricos por un conductor, generaban campos magnéticos, entonces lo que le hizo a pensar a muchos científicos, entre ellos a Faraday, era que si el campo eléctrico produce campo magnético, entonces el campo magnético deberá producir un campo eléctrico. Es decir, podrá generar una corriente. Pero lo que se pensaba en ese momento era que justamente cualquier tipo de campo magnético me iba a producir una corriente. Entonces, Faraday desarrolló una serie de experimentos. Uno de ellos involucraba, por ejemplo, tener una primera bobina, ¿cierto? Tener una bobina como esta, que ya hemos discutido cómo es el campo magnético de esa bobina. Y entonces, si por ejemplo yo conecto esa bobina justamente con un interruptor y con una batería o una fuente de voltaje, entonces podemos definir justamente allí terminal positivo y decir que en el momento en que se cierra ese interruptor estará fluyendo una corriente. Entonces, esa corriente, que es una corriente convencional, me producirá o me generará justamente un campo magnético en ese solenoide. Entonces el campo magnético pues tendrá una orientación como la que discutimos en la clase anterior, justamente será entonces algo como de este estilo. ¿Sí?
Entonces, el razonamiento de Faraday era, si esa corriente me genera un campo magnético, entonces si yo pongo una bobina o un hilo conductor que rodee ese campo magnético, entonces podré generar una corriente. Entonces, ¿cuál fue el supuesto de Faraday? Fue tomar una segunda bobina, digamos ponerla por aquí, rodeando esta primera, y poner esto aquí midiendo en un amperímetro. Recuerden que el amperímetro lo que hace es cuantificarme o determinar cuándo hay un circulamiento, cuándo hay un movimiento de cargas. Entonces acá tenemos el amperímetro, acá tenemos esta bobina en azul, llamémosla la bobina 1, y esta segunda bobina en naranja, llamémosla la bobina 2. Entonces, ¿qué era lo que pensaba Faraday? Que justamente al generar un campo magnético en la bobina 1, se me iba a inducir una corriente que iba a circular por la bobina 2. Entonces llamemos a esta, pongámosla de otro color para que la distingamos. Hola. Llamémosla la corriente inducida. Entonces esa es la que no sabemos si va a ocurrir. Permítanme, le llevo al niño el jugo de vaca, que así es el nombre de la leche para él. Muy bien, entonces bajo esta suposición de que ocurría una corriente que se inducía en la segunda bobina, fue que Faraday empezó a hacer sus experimentos. ¿Pero qué encontró? ¿O qué sabemos nosotros en este momento, por ejemplo? Nosotros sabemos que por un hilo, cuando está circulando la corriente, se genera un campo magnético. Entonces, si nosotros teníamos, ¿cierto?, un hilo conductor, eso ya lo hemos discutido muchas veces, y justamente por allí hacíamos circular una corriente, acá se nos iba a formar un campo magnético justamente alrededor de ese hilo conductor, con una característica. Ese campo magnético que se nos genera acá, llamémoslo el campo magnético inducido, no cambia en el tiempo. Es un campo magnético que lo podemos llamar estacionario. O sea, si la corriente no cambia, el campo inducido no va a cambiar. Entonces vamos a indicar esto, porque esto es muy importante. Eso es la clave de entender la ley de Faraday. Justamente entonces, cuando tenemos ese campo magnético inducido, ese campo tiene la característica de ser un campo magnético estacionario. Y lo mismo pasa si yo tengo acá un solenoide o si tengo un toroide o cualquier otra geometría en la que yo disponga ese hilo conductor que me genere ese campo magnético. Ese campo magnético inducido. Pero con estacionario, ¿qué se quiere decir? Estacionario significa que no cambia en el tiempo y que no cambia según la posición. O sea, que si yo me paro en un punto, la magnitud del campo magnético siempre va a ser la misma en ese punto. No cambia en el tiempo y para un cierto punto es constante. Eso significa ser estacionario. ¿Listo? Que no está variando. Juan, Hola. ¿usted sabría qué tipo de amperímetro sería ese que ¿Perdón? usó Faraday? ¿Qué tipo de amperímetro usaría Faraday para eso? Algún tipo de amperímetro, un galvanómetro. Ese es el nombre del instrumento que empleaban en esa época. Pero ese galvanómetro utiliza lo que ellos no han descubierto. Entonces, Es una muy buena pregunta, esa es una muy buena pregunta, pero ya existían dispositivos que podían medir el movimiento o sea, el movimiento, el desplazamiento de las corrientes. Realmente no tengo certeza de, de qué tipo de dispositivo empleaban para medir allí o para determinar si había paso de corrientes. Es una inquietud muy válida y que de hecho le da mucho más mérito a haber descubierto precisamente que por allí había o no había corrientes, ¿sí? Porque justamente esto está soportado precisamente en la existencia
de esta ley. O sea, esos instrumentos están soportados en la existencia de esta ley. Pero, cómo hizo Faraday para determinar si por acá está circulando una corriente? No, no estoy seguro. De pronto podría ser una muy buena pregunta Estaba conceptual. pensando, estaba Sí, pensando en un bombillo, pero creo que en ese momento no existían bombillos. no, las bombillas se inventaron hacia finales de 1800. O sea que tampoco podría ser una bombilla. Es una pregunta muy interesante, porque ¿qué puede hacer? No sé. De pronto él se, se utilizó a sí mismo a ver si pasaba corriente o no, con el dolor. Puede ser posible, o de pronto, ¿qué más podría De haber hecho, hecho? yo sí he leído cosas así, de que muchos de los principales inventores en la época lo que hacían era experimentar con ellos mismos. Entonces probaban con la lengua, con los dedos, con la piel en general para sentir si pasaba o no. Sí, locos, re locos, pero esos locos llegaron a grandes descubrimientos gracias a eso. Es posible que haya sido eso. Si ustedes se ponen a pensar en la época también, por ejemplo, ya se conocía eh, la batería, ¿cierto? La batería la había descubierto Volta casi un siglo antes. O sea, el efecto galvánico ya se conocía. Y de hecho se empleaba, por ejemplo, como atracción en las ferias, para mover, por ejemplo, lo que eran cuerpos inanimados, ¿cierto? Cogían las paticas de las ranas y les conectaban una diferencia de potencial. Me esperan un segundito. Bueno, entonces, como les decía, ellos, por ejemplo, ya conocían ese efecto galvánico y sabían entonces que, por ejemplo, al conectar las paticas de las ranas a una diferencia de potencial, esas paticas se contraían. De pronto, podría haber sido una forma para poder determinar si se estaba generando una corriente por la bobina o por la espira 2. Otra forma que se me ocurre que también ya estaba probada, por ejemplo, era, era poner allí sobre el conductor que está en la espira 2 una brújula, porque ya Ørsted había mostrado que las brújulas se desviaban. Entonces, si yo logro generar sobre esta segunda bobina una corriente, una, una brújula que, por ejemplo, esté en las cercanías, o sea, no pensemos en el amperímetro, pensemos en una brújula, esa brújula entonces también se va a desviar, porque la segunda espira va a estar generando un campo magnético asociado. Entonces es posible que, no estoy seguro cómo lo pudo haber logrado Faraday, pero logró mostrar pues que en ese caso, o sea, él que se daba cuenta que bajo la situación en la cual no había cambios en este campo inducido, entonces acá no pasaba nada. ¿Sí? Esencialmente eso era lo que ocurría. Listo. Listo, Juan. Bien. Entonces, volviendo al cuento de Faraday, ¿qué era lo que notaba entonces él? O él que se dio cuenta. Que si el campo era inducido no pasaba nada. Pero él sí notaba que, por ejemplo, al momento de cerrar el circuito, había un cambio. O sea, sí ocurría una corriente. Y esa corriente luego se desvanecía. Y lo mismo pasaba cuando él desconectaba el circuito. O sea, al conectar o al desconectar el circuito, justamente había cambios sobre la segunda espira. Entonces eso era muy importante. Entonces, los cambios o las corrientes que habíamos llamado las corrientes inducidas, ¿cierto? Solo aparecían cuando había un cambio. Y eso fue muy importante
para poder entonces entender cómo funcionaba ese fenómeno. Listo. Ese fenómeno recibió un nombre, recibió el nombre de inducción electromagnética. Entonces, ¿qué fue lo que logró precisamente mostrarnos Faraday? Les voy a mostrar por aquí una animación. Yo la busco por acá. Esto como la comparto. Y compartamos acá esta pantalla. Ahí estamos viendo esta animación, ¿cierto? Sí, Juan. Listo, esa animación que tenemos allí es parte de las simulaciones que están en una página que ustedes posiblemente ya conocen, que se llama FET. Es una animación de la Universidad de Colorado en Boulder. Sí, esta página que tenemos acá, que es de simulaciones interactivas y que tiene simulaciones de matemática, química, física, bastante interesantes. Bien, por ejemplo, aquí tenemos un imán. Vemos allí que cuando estamos desplazando ese imán, las agujitas que están en el fondo se van a orientar mostrándonos en la orientación del campo magnético producido por ese imán. Entonces los imanes son fuentes de campo magnético, pero el campo magnético que produce un imán es un campo magnético estacionario, y eso es importante tenerlo en cuenta. Acá tenemos otra situación. Esa otra situación que tenemos allí es justamente una situación donde tenemos un imán que, si lo empiezo a desplazar con respecto a esta bobina, me va a generar cambios en el potencial. Esto que tenemos acá entonces es simplemente un voltímetro que me mide que haya un desplazamiento de electrones, es decir, que me determina cuánto es la diferencia de potencial a través de esta resistencia. Entonces, a diferencia del amperímetro, este requiere medir la diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces recuerden que cuando tenemos un voltímetro, tenemos una resistencia muy grande para evitar que los electrones viajen a través del elemento, para poder medir la diferencia. ¿Listo? Entonces, podemos hacerlo desplazando relativamente ese campo magnético con respecto a la espira. Observen allí que tenemos entonces, si yo lo muevo lentamente, espérenme que este niño le dio por cantar todas las canciones que se sabe. Bien, entonces ese desplazamiento de ese campo magnético producido por el imán por a través de la espira, observen que genera movimientos de esa aguja. Si el movimiento del imán es muy lento, miren que los cambios de la aguja son muy imperceptibles. Pero si ese desplazamiento es bastante pronunciado o es rápido, ¿cierto? Yo muevo ese imán rápidamente, observen que esa aguja se desplaza mucho más con respecto a los parámetros originales. Entonces es importante tener eso en cuenta. Miren que entre más rápido se mueve el imán, más rápido se mueve la aguja, más varía, mayor amplitud tienen esas desviaciones que tiene la aguja del voltímetro. Otra de las cosas importantes es, si nosotros, hagamos esto un poco más grande, si nosotros logramos que haya más de una espira, entonces observaremos que también vamos a tener una desviación mayor. Miren, por ejemplo, con dos espiras. Miren que ahora las desviaciones son mucho más pronunciadas. Incluso yo me puedo mover más despacio, y aún así estaré observando que la aguja se está moviendo bastante. Y con tres espiras pues se acentúa aún más.
¿cierto? Un movimiento muy rápido me va a mostrar una desviación de la aguja bastante pronunciada. Listo. Esencialmente, esto que tenemos acá es con un imán permanente. Listo, pero también lo podríamos haber hecho considerando un electroimán, que era justamente la fuente que tenía Faraday para poder generar esos campos magnéticos. Entonces acá tenemos un electroimán y observen que el electroimán también me produce un campo magnético. Sin embargo, vamos a ver cómo podemos visualizar eso. Pensemos que la situación que tenía Faraday era algo como esto. Como aquí no hay campo magnético, cuando la batería está apagada o cuando el switch está abierto, pero al cerrarlo inmediatamente aparece un campo magnético. Entonces hay un cambio que está indicándome que el campo magnético, donde no existía, empezará a existir, ¿cierto? Entonces es importante reconocer que es necesario que haya cambios. Ay, me acaba de cancelar esta conexión. Entonces esta bobina que tenemos allí es justamente la situación que tenía Faraday. Faraday podía generar campos magnéticos, pero esos campos magnéticos eran estacionarios. Una vez la corriente se establece, ese campo magnético que tenemos allí no cambia. ¿Cómo podríamos cambiar el campo magnético que tenemos allí? Si tuviéramos una fuente diferente, si la fuente no fuera una fuente constante de voltaje en el tiempo, sino una fuente, por ejemplo, como esta fuente de corriente alterna, tendríamos cambios constantes en el campo inducido. Miren, por ejemplo, allí podemos observar que si la corriente está cambiando, así como se observa aquí, por ejemplo, hagámoslo lentamente para que igual lo podamos observar. Miren la orientación de la aguja que nos está indicando cómo es el campo magnético. Justamente cuando el voltaje toma valores positivos, la aguja se orienta en una dirección, pero cuando llega a los valores negativos, cambia y se invierte completamente. Entonces, ¿qué tenemos que observar? Justamente esos cambios hacen que el campo magnético no sea estacionario. Pero con esta fuente de corriente directa, esos campos sí son estacionarios. Y únicamente vamos a notar cambios en el momento en que lo prendo o lo apago. Al momento de conectarlo o de desconectarlo, entonces, donde no había campo magnético, como esta situación, allí no tengo campo magnético, al encenderlo, inmediatamente aparece un campo magnético. Entonces, eso es muy importante que haya cambios. ¿Puedo colocar eso más grande? Ah, sí, podía colocarlo más grande. Apenas lo estoy viendo. Bien. Entonces, no sé si es claro esa explicación que estamos haciendo. Aquí estamos diciendo, acá no hay campo, pero una vez lo enciendo, aparece un campo. Entonces, hay un cambio del campo. Entonces, eso es importante y vamos a considerar siempre que tenemos un cambio. Ahora vamos a discutir cómo podemos lograr esos cambios, pero por el momento vamos a concentrarnos en una situación como esta. En una situación en la que tenemos justamente un imán o un campo magnético cualquiera y que va a pasar a través de una espira. Es lo que vamos a observar. Miren que cuando movemos el imán desde la derecha, perdón, desde la izquierda de la pantalla hacia la derecha, la aguja siempre se va a mover justamente hacia la izquierda. ¿Sí? Y cuando lo sacamos, o sea, si lo estamos atravesando en esta dirección, miren que la aguja siempre se va a mover hacia la derecha. ¿Sí? Ahora hagamos el efecto opuesto. ¿Qué pasará si yo trato de desplazar el imán por el polo sur orientado en esta trayectoria? Miren que se mueve hacia la izquierda y cuando lo trato de sacar, se mueve hacia la derecha. Entonces allí pasa una cosa bien interesante. Miren que sin importar en cuál de las dos direcciones yo me esté desplazando,
o cuál de los polos es el que yo estoy haciendo atravesar ese, electroimán o esas bobinas. Si me muevo hacia allá, si trato de incrementar ese flujo que ocurre por allí, vamos a mostrar el campo. No mostremos esto. Mostremos. Creo que es más fácil con esta otra animación. Aquí se ve un poco mejor. Permítanme, yo pongo esta otra animación, la llevo a esa pantalla que estamos observando. Esta que tenemos acá. Aquí, por ejemplo, es el mismo efecto, básicamente. Miren entonces lo que va a ocurrir. Si observan que cuando yo introduzco el imán dentro de las espiras, hay un movimiento de la aguja. Y cuando lo saco, hay otro movimiento de la aguja. Aquí, por ejemplo, lo introduje y se movió hacia el lado positivo. Lo retiro y se mueve hacia el lado negativo. Si yo logro hacer esto, moverlo de un lado al otro, la aguja se mueve justamente hacia ambos extremos. ¿Sí alcanzaron a visualizar eso? Sí, Juan. Bien, gracias. Entonces, miren que lo que está pasando realmente es que estamos cambiando a través del área que está encerrándome las espiras, está cambiando cuántas líneas del campo magnético están atravesando. Y esa va a ser justamente lo que nos va a definir cómo es la corriente que se está generando. Miren que acá tenemos otro experimento. Es la misma configuración, solo que con menos espiras. ¿Qué deberemos esperar? Justamente, si yo logro hacer atravesar el electroimán, el imán y el flujo o estas líneas de campo a través de esa área, también observaremos movimientos de la aguja. Pero vamos a comparar una con la otra. Y miren que en ambos casos la aguja se está moviendo, pero no se está moviendo tanto como lo hacía aquí. Sí, en este caso, por ejemplo, la aguja se mueve casi hasta el borde, mientras que en este caso solamente llega como a la mitad del rango. Entonces, el número de espiras también me está afectando o también tendrá algún tipo de, de afectación o de parámetros que me van a determinar cómo es la corriente que se está induciendo. Y entonces ahora vamos a describir cómo es esa corriente o qué es lo que tiene que estar ocurriendo cuando yo estoy desplazando ese imán a través de esa bobina que está conectada allí. Vamos entonces por aquí nuevamente. Y por supuesto esto se desconectó. Y por supuesto no se quiere conectar rápidamente. Pero miren que ya tenemos algunos elementos para discutir y para que empecemos a plantear qué es lo que está ocurriendo. Si pasa entre las dos espiras pasa algo. Miremos a ver qué pasa. Sí pasa. ¿Qué creen que es lo que está pasando y por qué si genera algo de corriente cuando está pasando entre las dos espiras? Miren que lo que importa no es que pase la fuente del campo magnético como tal, sino que si yo logro que las líneas del campo magnético atraviesen el área, estoy generando que ocurra un flujo por aquí, o sea, que haya un flujo que está cambiando por allí. Si está clara ese razonamiento o esa explicación que estamos tratando de dar. Bien, otra vez aquí a intentar conectar esto.
A ver si ahora sí ya me conecta el tablerito. Bien. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta situación, tenemos una espira. Vamos a dibujar esa espira simplemente como si fuera una espira completamente cerrada, que me está encerrando una cierta región, una cierta área. Entonces, ese es el área que estamos considerando. Y ahora lo que vamos a tener, o lo que nos vamos a imaginar, es que justamente acá tenemos ese imán que estamos tratando de desplazar. Vamos a decir que el polo norte está aquí, que el polo sur está por acá, y que el campo magnético de ese imán entonces viene apuntando como en esta dirección. Y si seguimos esas líneas del campo magnético, ese campo magnético hace como algo como este estilo. ¿Qué es lo que nos vamos a imaginar entonces? Vamos a imaginarnos que justamente estamos desplazando con respecto a esa espira, que estamos desplazando ese imán o esa fuente de campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a hacer que el movimiento del imán sea hacia abajo. Si eso ocurre, miren que a través de esta región, de esta área que tenemos aquí, habrán más líneas de campo magnético atravesándolas. Y entonces eso me va a producir o me va a inducir una corriente. Entonces es muy importante estos dos efectos que vamos a tener aquí. El primero, si el movimiento es hacia abajo, movimiento del imán en esa dirección, ¿qué es lo que va a generar? Lo que me debe generar es una oposición. ¿Cómo así? Por esta región antes no había un flujo de campo magnético. Entonces me debe aparecer, o la naturaleza lo que va a hacer es generarme una corriente. Pilas a lo que voy a decir. Esto es lo que hace la naturaleza y esto es lo que logró demostrar Faraday cuando explicó o cuando observó la inducción electromagnética. Es justamente si el movimiento del imán va hacia abajo, la naturaleza se opone, generando se opone generando un campo magnético que reduzca el flujo total, el flujo magnético externo. Entonces, esto es lo que llamamos la ley de Faraday. Ahora vamos a tratar en palabras. Vamos a tratar de entender qué es eso. Miren que si el flujo magnético o si el movimiento va en esta dirección, a través de esta región o a través de esta superficie, está aumentando el flujo. ¿Qué tendrá que hacer la naturaleza para reducir el flujo? Miren que si ese era el flujo o el campo externo, nosotros habíamos definido flujo como el producto entre una entidad vectorial, el producto punto entre una entidad vectorial y el vector área. Es decir, ¿cómo definimos flujo? En este caso, el flujo magnético es el producto punto entre el campo y el diferencial de área. Entonces nosotros decimos, bueno, el campo va para abajo, podemos tomar el diferencial de área en la orientación que queramos, pero entonces lo que tenemos que lograr para que el flujo se reduzca es inducir un campo que se oponga. ¿Sí está claro? ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Necesitamos inducir un campo que se oponga a este que está aumentando en esta dirección. Y entonces, ¿qué es lo que hace la naturaleza? Induce un campo que se oponga. Este es el campo que se va a inducir. Este de acá es justamente el campo inducido en la espira.
Es decir, es un campo que tiene que rodear al conductor de esta manera para que vaya saliendo. ¿Listo? Entonces, si eso es lo que ocurre, miren entonces que un campo que cumpla estas condiciones es el campo producido. No, es el campo precisamente producido. Espérenme, muchachos, qué pena. Bueno, entonces, para lograr precisamente que se me induzca este campo, eso solamente ocurrirá si en esa espira está circulando una corriente, porque los campos no pueden aparecer justamente de la nada. Los campos tienen que aparecer como efecto de que hayan corrientes o de que hayan cargas en movimiento. Entonces, la única manera de que yo estoy logrando que se me induzca un campo que tenga esa característica, que se oponga a ese cambio o a ese campo que está entrando por aquí, es justamente generando una corriente que vaya en la espira en este sentido que estoy desplazando el puntero. Porque esa corriente, si yo la dibujo por aquí, voy a ponerla un poquito más gruesa, si la corriente se mueve por acá, llamamos la corriente inducida. Esa corriente me va a generar el campo que yo necesito para oponerme a que aumente el flujo magnético a través de esta superficie. Entonces, esa es precisamente la manera como se comporta la naturaleza cuando ocurre un cambio más bien, a través de una superficie del campo magnético. ¿Está clara esa explicación? Eso es solamente para el caso en el que el flujo está aumentando. Ese es en el caso en el que el flujo está aumentando. Miren que si yo sigo moviendo mi imán hacia allá, el flujo está aumentando. Entonces, la corriente va a ir en este sentido. Entonces, esto es cuando el flujo aumenta. Entonces, miren que este movimiento del imán aumenta el flujo magnético. ¿Qué pasa cuando yo justamente ya tengo el imán, digamos, en esa región? Cuando ya tengo el imán justo en la mitad. O sea, yo tengo el imán por aquí y la otra mitad del imán por debajo. Lo tengo estacionario. Entonces llegué al punto en donde me detuve. Y ahora tengo dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? Una opción es continuar mi desplazamiento hasta que el imán pase de un lado al otro. O la otra es retirar el imán. En cualquiera de los dos casos, lo que va a pasar con el flujo magnético es que el flujo magnético se va a empezar a reducir. O sea, menos líneas de campo magnético por unidad de área van a estar atravesando esa región, ¿cierto? Esta región que tenemos acá. Y entonces la naturaleza, ¿qué dice? A mí no me gusta el cambio. Yo no quiero que ahora me reduzcan el número de líneas de campo magnético. Entonces la naturaleza induce una corriente que genere un campo magnético que ayude a que se mantenga el número de líneas o el flujo a través de esa superficie. Entonces, por eso, miren que es bastante, es de alguna manera contraintuitivo, ¿cierto? Acá la naturaleza no quería que aumentara el flujo magnético. Entonces, induce una corriente que me reduzca el flujo magnético. Pero una vez ya lo tiene adentro, una vez ya está establecido, el campo magnético, por ejemplo, venía en esta orientación. Si yo desplazo ese imán, digamos si lo empiezo a retirar, voy a mover ahora el imán hacia arriba,
Ese es a ver, aquí lo habíamos llamado movimiento del imán. Y dijimos, ese movimiento del imán reduce el flujo magnético. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Lo que hace la naturaleza es, entonces ahora inducirme un campo magnético que le ayude al que estaba allí. Ese es el campo inducido. Y para tener un campo inducido de esas características que vaya hacia adentro de la espira, en esa región, entonces lo que hace es, o lo que se requiere es que la corriente inducida invierta su sentido. Miren que estas dos situaciones que tenemos acá, el campo magnético cambió de orientación y la corriente también cambió de sentido de flujo o de desplazamiento. Juan, disculpa, tuve un Sí. problema con la conexión en un momento y no pude escuchar cuando estabas explicando eso. ¿Lo podrías repetir? ¿Desde qué parte, Lady? De cuando estabas explicando ya la segunda situación, de cuando Listo. ya el imán está dentro de la espira. Listo. Entonces, el imán está dentro de la espira, entonces ya hay un flujo establecido, un flujo de campo magnético o un flujo magnético ya establecido. Cualquier movimiento que yo haga del imán para sacarlo, bien sea en esta dirección, hacia arriba o hacia abajo, lo que va a hacer es reducir el flujo de campo magnético. Entonces supongamos que lo estoy sacando. Entonces, esa reducción del flujo magnético, la naturaleza dice, no, yo no quiero, ahora ya no quiero que me cambien el flujo magnético que tenía. Y como se está reduciendo, entonces induce un campo que ayude a que el flujo magnético se mantenga, el flujo magnético que ya estaba. Entonces mira que justamente en esta posición, digamos, analicemos este ramalcito o esta línea de la espira. En esta posición, miren que el campo magnético salía desde adentro, pasaba por encima y volvía a entrar. O sea, rodeaba con regla de mi mano derecha en esta orientación. ¿Sí? Miren que el pulgar me está indicando en qué dirección apunta la corriente inducida si yo la comparo con esa situación o con ese esquema. En este caso, al irse reduciendo, entonces ahora la naturaleza dice, no me lo cambie. Entonces lo que hace es justamente invertir la orientación de tal manera que ahora el campo magnético inducido le ayude al flujo que estaba allí para que no se reduzca. Entonces ahora el pulgar va a apuntar justamente en la dirección opuesta. Estará apuntando saliendo de la pantalla, desplazándome la corriente desde atrás hacia adelante. Entonces miren que por eso es que es muy contraintuitivo. Eso es precisamente la característica que tiene la ley de Faraday, que no es tan fácil de entender. Por acá estaba preguntando José, se acerca el imán a la espira, se induce una corriente y esa corriente induce el campo. Sí, se puede entender así. O sea, digamos que es un fenómeno que ocurre casi en forma simultánea. No hay una... ocurre a la velocidad de la luz realmente. ¿Sí? Al principio no se quería bañar y ahora no quiere salir del agua. Exactamente, así es que funciona. Así funciona. El campo, este fenómeno de inducción electromagnética es bastante contraintuitivo, porque primero no quería y ya después, o sea, él nunca quiere que le cambien las cosas. Entonces siempre se va a oponer. ¿Listo? O sea que una conclusión ahí podría ser como que en realidad lo que quiere la naturaleza es que el flujo magnético se conserve, el que se tiene. El que se tenga, exactamente. Eso es lo que podríamos concluir. A la naturaleza lo que no le gusta es que haya cambios en cuanto al flujo magnético. O sea, si tiene un flujo magnético, la naturaleza se va a oponer a que se lo cambie. Pero si usted ya se lo cambió, entonces la naturaleza se va a oponer a que se lo quite. Así de sencillo. O sea, esa es la manera en que ustedes pueden recordar eso. ¿Listo?
Entonces, ahora bien, miren que si tenemos esa corriente inducida, pues entonces vamos a concentrarnos ahora únicamente en la situación de tener la espira con la corriente inducida. Entonces, por acá está circulando una corriente inducida, que va a ir rodear, ¿cierto?, toda la espira. ¿Qué es lo que ocurre? Este material, ¿cierto? Eso es un material conductor, va a tener una resistencia, con resistencia R asociada. ¿Sí? Miren que estamos hablando de resistencia, no estamos hablando de resistividad, no estamos hablando del parámetro inherente del material, sino que esto ya me está involucrando la geometría de la espira, la sección transversal, la longitud del hilo, del material, claro, ¿cierto? Pero estamos hablando justamente de la resistencia. Entonces, vamos a entender o vamos a recordar cómo era que definíamos nosotros la ley de Ohm. Para nosotros la ley de Ohm, digamos en su versión simplificada, decíamos, la ley de Ohm nos dice que la diferencia de potencial, el delta V, es I por R. Así era que habíamos definido la ley de Ohm. En este caso, miren que tenemos una corriente que está inducida y tenemos una resistencia. Entonces el producto de esas dos me va a indicar cuál es la diferencia de potencial. Aquí miren que esto no está conectado a ninguna fuente y sin embargo hay unas cargas que se están desplazando. Entonces a esa fuerza o a esa diferencia de potencial más bien que genera ese desplazamiento de carga se le conoce como fuerza electromotriz. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de baterías hablamos de fuerza electromotriz? Pues bien, las baterías se pueden entender como una fuerza electromotriz, una que es quien le da la energía a las cargas para poder moverse a lo largo de un circuito. De esta misma forma, a pesar de que no tenemos una batería aquí, podemos hablar de una fuerza electromotriz, en este caso una fuerza electromotriz inducida. Y recuerden que esto venía de el alemán, esto realmente es algo como así, Electromotive Force, y entonces también se indica como EMF. Y en muchos textos esto se representa simplemente con la letra griega epsilon. Algo así como esto que tenemos allí entonces es la fuerza electromotriz inducida, pero entonces no podemos olvidar que esto es un voltaje, es una diferencia de potencial, es una diferencia de potencial. Entonces, en términos de la ley de Ohm, podemos decir que esa fuerza electromotriz inducida no es otra cosa que ¿quién? Que la corriente inducida multiplicada por la resistencia de la espira. Listo. ¿Y cuál sería la polaridad de esa FEN? La polaridad de esa FEM o de esa fuerza electromotriz inducida va a poder cambiar dependiendo de la orientación en la que se esté desplazando la corriente. Porque entonces, en este caso, por ejemplo, cuando teníamos la corriente desplazándose hacia allá, es como si hubiéramos tenido una batería con su terminal positiva acá y su terminal negativa acá. Esa es la fuerza electromotriz. Pero inmediatamente cambió, es como si hubiéramos cambiado la polaridad.
Sí, porque la batería, o sea, no es que Sí, haya una pero batería. entonces en ese caso la batería sería todo, Sí, es todo claro. el conductor. Es, es- es- Entonces no se podría distinguir entre el potencial más bajo entre el más alto. ¿Cuál sería el potencial más alto ahí? no podríamos definir un punto de potencial más alto, realmente. No podríamos decir, este punto tiene un punto de potencial más alto. No, simplemente las cargas, los electrones empiezan a moverse en una cierta dirección. Y allí precisamente es donde está casi que la magia del fenómeno de inducción electromagnética, que no se requiere que haya una fuente de potencial para que se muevan esas cargas. Y no podríamos definir justamente, eh, es que esta región que tenemos acá tiene un potencial más bajo y entonces por lo tanto las cargas se van a mover hacia allá. No, simplemente las cargas se van a empezar a desplazar generando un campo que induzca oposición al cambio que está ocurriendo. Eso es todo lo que podemos afirmar. Listo. Ahí solo sería como el, ¿cómo es que es la definición de esto de voltaje? Al realizar la espira completa, que sería el trabajo por unidad de carga sobre una carga, realizar el movimiento por la espira completo. ¿No sería algo así? Ok. Pero entonces deberías definir un punto inicial y un punto final. Ese es el problema que tenemos con definir esto como Y si que sea fuera. el mismo. Pero entonces estarías, a ver cómo lo podríamos explicar. Sí, te entiendo que lo que Porque en me. realidad sí se estaría realizando un trabajo, porque esa fuerza no es conservativa. No, esa fuerza no es conservativa. Allí tendríamos. Lo que me estás diciendo es considerar el cambio o la diferencia de energía potencial como entre un punto y el mismo de una trayectoria cerrada, de E punto de L, ¿o qué? Sí, pero ya ese ya no sería el ¿cómo se llama? El electrostático, sino el E inducido. Por Perdón, si. yo me meto, pero es que si yo estoy tomando una integral entre un punto y el mismo en una trayectoria cerrada, pues la integral no me va a dar cero. Cuando el campo es estacionario, sí. Pero acá el campo no es estacionario. Ese es el problema. Es que aquí estamos considerando que este campo no está cambiando. Esto es si el campo no estuviera cambiando, pero el campo eléctrico sí está cambiando a medida Ese que, sería a el medida que yo campo voy. eléctrico inducido, ¿no? Ese es el Por el campo magneto. eléctrico, ese es el campo eléctrico inducido. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que el campo eléctrico inducido va a ir cambiando dependiendo de en qué posición esté este electroimán y que además esto se esté desplazando justamente hacia la espira, o sea, y a la velocidad. O sea, ese cambio que estamos viendo acá dependerá de cómo son las condiciones de desplazamiento de esta fuente de campo magnético. Y entonces no podríamos utilizar esta expresión justamente para definir ese problema, ¿listo? No sería correcto considerarlo así. Vamos entonces a describir cuáles son las características o cómo podemos convertir esto en ecuaciones. ¿Qué fue otra de las cosas que por ejemplo Faraday notó? Si él, por ejemplo, tenía una serie de espiras conectadas de tal manera que se me produjera allí un campo magnético, ¿sí? Supongamos que este es el campo magnético, entonces que me produce esa espira, o ese arreglo de espira, y por acá ponía otra espira. Entonces esto acá va a tener un área encerrada. Entonces el que notó que había una cierta dependencia con cómo era el área y si el área, por ejemplo, iba cambiando. Entonces esto es el área de la espira 2
También está la espira 2 y está la espira 1. ¿Qué fue lo que notó él entonces? Que justamente la fuerza electromotriz sobre la espira 2 es proporcional a cómo cambiaba, por ejemplo, a cómo cambiaba el campo magnético debido a la espira 1 en el tiempo. Entonces es una de las cosas que él notó. Si el campo magnético va variando, entonces la fuerza electromotriz inducida aquí va a ser proporcional a ese cambio. También notó que ese campo o que esa fuerza electromotriz sobre la espira 2 era proporcional al área de la espira 2. Para espiras más grandes, estaba colectando era posible que más de estas líneas de flujo o estas líneas de campo magnético de la espira 1 pudieran atravesar la región encerrada por estas otras espiras. Y entonces también había una proporcionalidad de la fuerza electromotriz inducida con el área de esta región que estaba colectando las espiras. Listo. Y entonces allí fue donde él justamente logró demostrar o logró observar que esto dependía justamente era del flujo. Porque si ustedes recuerdan, nosotros habíamos dicho, si yo acá tengo una región en el espacio, la región en el espacio me quedó medio fea, vamos a hacerla un poquito más bonita. Yo tengo esta región en el espacio y a través de esa región en el espacio yo tengo, digamos, el campo magnético, un campo vectorial cualquiera apuntando en esa dirección. Entonces, esta área que yo tengo acá encerrada por esa frontera, yo la puedo dividir en diferenciales de área. Diferenciales de área donde esto es el vector de A, que no es otra cosa que el diferencial o la magnitud de ese diferencial por el vector normal al área. Y entonces, así como definíamos el flujo eléctrico, también podemos definir un flujo magnético. El flujo magnético, entonces, sobre toda esa región la podemos cuantificar, ¿cierto? Sobre una superficie abierta. Cuantificar cada una de las contribuciones de este producto punto B, producto punto diferencial de área. ¿Listo? ¿Eso qué nos va a decir, por ejemplo? Nos va a decir que el flujo magnético, las unidades de ese flujo magnético van a ser entonces unidades de campo magnético multiplicado por unidades de área. Sabemos que las unidades de ese campo magnético las habíamos definido como teslas y las unidades de área como metro cuadrado. Y a esto recibe un nombre. Se llama los Weber. Y se abrevia como W. También en honor a un científico que tuvo contribuciones importantes al fenómeno magnético. Listo. En este caso, miren que justamente esta trayectoria que tenemos acá no es otra que el hilo conductor que estamos considerando acá o el hilo conductor que estamos considerando en esta espira, ¿cierto? En esencia, lo que importa es que haya justamente una región encerrada por un conductor o una región y a través de ella entonces cuantificamos el flujo. Y entonces, independiente de la geometría que yo tenga, si observamos que este flujo magnético está cambiando en el tiempo, ¿cierto? Si este flujo magnético cambia en el tiempo, se me va a inducir una corriente sobre ese hilo conductor o sobre esa frontera, de tal manera que su campo magnético producido, o sea, el campo magnético inducido o generado por esa corriente que se está generando, se vaya a oponer al flujo o al cómo está cambiando el flujo. Espérenme un segundo. Entonces, si nosotros consideramos una superficie encerrada por ese conductor o por una frontera, y nosotros decimos, listo, ese es el área que está encerrada por esa superficie,
Ahora vamos a imaginarnos que estamos teniendo un campo magnético que está justamente saliendo de la pantalla. Este es el campo magnético. Y aquí simplemente vamos a decir lo siguiente: el campo magnético aumenta. Pues miren que no necesariamente podemos tener aumento del flujo por modificaciones o por cambios donde tengamos la fuente del campo magnético desplazándose, así como lo teníamos aquí. ¿Sí? No necesitamos mover esa fuente de campo magnético, sino que simplemente podríamos controlar el cambio de flujo modificando estos parámetros que tenemos acá. Por ejemplo, yo podría modificar la intensidad, la magnitud de este campo magnético, y eso haría que cambie justamente el flujo magnético. Entonces, en este caso, miren que si ese campo está aumentando, ¿qué es lo que tiene que hacer la naturaleza? Tiene que inducirme un campo magnético que esté contrarrestando ese aumento. Entonces podemos decir, es que la naturaleza entonces lo que va a hacer es justamente generar un campo magnético que trate de oponerse a ese aumento. Y para producir ese campo magnético, miren que la única manera sería justamente tener una corriente inducida en esta dirección. Entonces es muy importante recordar que estos dos están conectados. La dirección de esa corriente dependerá de si el campo magnético aumenta o disminuye. Si el campo magnético está saliendo en ese caso y ahora está disminuyendo, vamos a ponerlo por acá, si disminuye, entonces ¿qué va a ocurrir con la corriente inducida? Debe cambiar de sentido para precisamente evitar que haya cambios. Si nosotros vamos a escribir eso entonces en términos matemáticos, lo que podemos decir es justamente el cambio temporal del flujo magnético. Entonces acá tenemos cómo cambia el flujo magnético temporalmente, que lo podemos escribir de esta manera, lo podemos escribir como el cambio temporal de esa integral que escribimos hace un momento, de B punto de A, es quien me produce la fuerza electromotriz que generamos o que me está produciendo el movimiento de esas cargas. Entonces, esto es justamente la fuerza electromotriz inducida. Pero acá nos falta poner algo muy importante. Resulta que la fuerza electromotriz siempre se va a oponer a la dirección en la que el flujo magnético esté cambiando. Y por eso aparece este signo negativo que tenemos allí. Ese signo negativo se lo atribuimos a Lenz, que fue quien determinó con sus experimentos que el sentido de la corriente debía ser tal que siempre se estuviera oponiendo al cambio. O sea, para Faraday, él simplemente observó que cuando había cambio había una corriente, pero fue Lenz con sus experimentos quien demostró en qué dirección fluía esa corriente. Listo. Y esto, miren que esta fuerza electromotriz inducida se puede explicar o se puede reemplazar por justamente la integral de punto de L en un lazo cerrado. Entonces, a pesar de que dijimos los campos magnéticos, los campos eléctricos no deben ser o no van a ser uniformes, esta fuerza electromotriz es como si tuviéramos este tipo de comportamiento. No podemos definir exactamente el punto en donde el potencial es más alto, pero sabemos que si recorremos
una trayectoria cerrada, eso nos va a dar una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial, entonces va a estar relacionada con el negativo de los cambios temporales del flujo magnético. A esto que tenemos allí, entonces lo que conocemos como la ley de Faraday. Esto es la ley de Faraday. O en algunos casos la conocemos como la ley de Faraday-Henry. Henry fue otro científico, Faraday era francés y Henry era un científico americano que también estaba descubriendo o que también descubrió este mismo fenómeno casi que simultáneamente, entonces en ocasiones se les atribuye a ambos ese descubrimiento. Pues también en ocasiones encontramos que es conocido como la ley de Faraday-Henry. ¿Listo? ¿Alguna inquietud hasta allí? Ese campo magnético de la integral. Ese campo magnético es el campo magnético total. Este campo magnético es el externo. Sí, ahí ese campo magnético no influye el que desarrolla, digamos, la espira, si es que llega a producirse la corriente. Ok. No, tendríamos que considerar únicamente el campo magnético exterior. Si tuviéramos en cuenta el campo magnético que me produce la espira, no tendríamos la manera de cuantificar adecuadamente cuánto es la corriente o cuánto es la diferencia de potencial o la fuerza electromotriz más bien inducida. Listo. Y es Eso como si se matara a sí mismo antes de haber nacido. Exacto. Si lo podrías ver así. Listo. Ok, y si estuviésemos hablando de un superconductor, la corriente, bueno, la corriente no sería infinita cuando se esté variando la cosa, sino la necesaria para producir un campo magnético, digamos que nivele, o sea, que con el otro, digamos, cancele esa variación. A ver, lo que pasa con los superconductores es que podríamos encontrar que justamente la resistencia tiende a cero, ¿cierto? La resistencia, al tender a cero la resistencia, no quiere decir que la corriente sea infinita, sino que no encuentra ninguna oposición y por lo tanto no hay disipación de esas cargas que ya empezaron a moverse. ¿Sí? Pero para poder entender el fenómeno de superconductores adecuadamente, pues otra vez tendríamos que entrar a mecánica cuántica para poder entender, digamos, las características que permiten que un material sea superconductor y se comporte como tal y no disipe la corriente, sino que una vez hay una corriente allí, esa corriente permanezca. ¿Sí? Son corrientes muy grandes, Ok, ¿sí? paso a paso. Sí, pues exactamente. ¿Por qué, por ejemplo, es importante lo de los superconductores? Y eso que menciona Eduardo es importante, porque muchas de las aplicaciones donde se requieren campos magnéticos de alta intensidad se fundamentan en justamente generar materiales o generar corrientes muy grandes en un material que no disipe la energía. Es decir, que cuando la corriente esté circulando, no se disipe la energía en forma de potencia, ¿cierto? Conservemos la energía en ese conductor. Entonces, por ejemplo, tal vez ustedes han escuchado hablar de un dispositivo que es empleado en diagnóstico médico, que son los resonadores magnéticos. Tal vez hayan escuchado el término de resonancia magnética. ¿Sí? Es una técnica de formación de imágenes de tejidos blandos que para emplearse o para poder generar esas imágenes, lo que hace es observar cómo interactúa el campo magnético, un campo magnético muy fuerte, con precisamente el tejido y cuantificar, digamos que a diferentes posiciones, ir midiendo, es determinando el tipo de tejido que se tiene allí. Entonces, esos dispositivos, si ustedes los han visto en las películas o en televisión o si han tenido la oportunidad de estar en un hospital y ver alguno, son unas
unos elementos en forma precisamente de toroide, y lo que se tiene allí son unas bobinas que me generan esos campos magnéticos de alta intensidad. Y una de las características que tienen esos sistemas es que precisamente están hechas de unos materiales que se comportan como superconductores cuando están a muy baja temperatura. La característica o la ventaja de tener esos superconductores es que para mantener esa corriente, yo no tengo que estar generando una diferencia de potencial. Simplemente una vez yo inicio o logro que las cargas se estén moviendo, si conservo ese material a muy baja temperatura, estamos hablando de cercano al 0 Kelvin, cercano de 70 Kelvin, si logramos mantener esa espira o ese material a esa temperatura, esa corriente o esos electrones se van a seguir moviendo allí. Y entonces ese campo magnético se va a seguir generando. Entonces cuando se inicia uno de estos dispositivos, se pone una diferencia de potencial adecuada y luego se enfría o se lleva al enfriamiento y ya no hay que ponerle más diferencia de potencial, ya no hay que ponerle más energía para que los electrones se estén moviendo. Lo único que hay que hacer es conservar ese elemento frío. Entonces, simplemente por conservarlo frío, los electrones se van a seguir allí moviendo, digamos, sin disipar energía, o en teoría sin disipar ninguna energía. Listo. Manteniendo pues Bueno, y ese campo. esa integral no tiene que ser en un conductor, ¿verdad? O sea, podría darse en cualquier lazo cerrado, cualquier trayectoria. Sí, señor. Esta integral puede darse en cualquier trayectoria. Y eso es muy importante para entender entonces cómo se pueden producir las ondas electromagnéticas. Porque realmente si yo tengo un flujo variable en una cierta trayectoria, va a existir un campo eléctrico asociado a ella. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que si estoy en el espacio vacío, ¿cierto? Si yo simplemente muevo el imán en el aire o en el vacío o lo que sea, o hago que cambie la fuente de campo magnético en el tiempo, voy a lograr que se produzcan campos eléctricos variables. Pero si no hay cargas en esa región, entonces no voy a observar el efecto de esa presencia de ese campo eléctrico. ¿Cuál es la...? Entonces, si hipotéticamente alguien forma un lazo con sus brazos en un lugar donde el campo magnético es, no sé, de 1.000 millones, ya queda rostizado, variando, claro. Ajá, podría porque sus propios electrones podrían desplazarse, podrían arrancarse de los átomos que están formando, o los iones, ¿cierto? Podrían desplazarse en esa región o en ese lazo que se está formando. Listo. Bien, miren entonces que otra vez llegamos a esta característica. Y esta característica entonces podemos resumir esa ley de Faraday, la podemos escribir simplemente con esos dos términos integrales, el término de lazo cerrado, ¿sí? De punto de L, o sea, una trayectoria de línea, una integral de línea, perdón, de un producto punto entre campo y desplazamiento en la línea, y esto igual a menos el cambio temporal de la integral del flujo magnético. Y esto entonces en una superficie abierta. Entonces, esta manera que estamos indicando acá es la forma, digamos, más adecuada de poder nosotros interpretar qué es lo que está pasando con la ley de Faraday. Porque debemos recordar que justamente el lazo cerrado del que estamos hablando acá es la frontera de esta superficie abierta que tenemos acá. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de lazos cerrados y de superficies abiertas, miren que eso nos recuerda un poco lo que vimos en la clase anterior cuando hablamos de la ley de Ampère. Y entonces, otra vez, vamos a llegar a la situación en la cual nosotros podríamos tener
una trayectoria cerrada como esta, y podríamos tener una superficie abierta que está justamente en el plano donde está esa trayectoria. Y otra vez, si yo voy a recorrer esa trayectoria, digamos, en el sentido de las manecillas del reloj, entonces, ¿qué debo considerar? Simplemente que mis diferenciales de área, pongo las manos en la orientación que estoy recorriendo, mi mano derecha, ¿sí? Así. Entonces, el pulgar me va a apuntar en la dirección en la cual debo considerar el vector de área o el vector normal de forma positiva. Entonces, yo puedo tener acá, en esta condición, un vector normal positivo. Entonces mi diferencial de área, ese que voy a poner acá en esta integral, debe tener un sentido que esté conforme a la forma como estoy recorriendo esta trayectoria. Porque este lado de la integral, perdón, me tostó, este lado de la integral de acá requiere que yo recorra una trayectoria en un lazo cerrado. Entonces, si la recorro antihorario, debo tomar el diferencial de área positivo apuntando hacia afuera. Y si lo recorro horario, es decir, si yo vuelvo y hago esto, simplemente le voy a cambiar el sentido. Si lo estoy recorriendo horario, entonces el diferencial positivo tiene que apuntar hacia allá. Y lo mismo si tuviéramos ahora simplemente una frontera, pero donde la superficie ya no está en el plano, sino que es una frontera tridimensional, puede ser una bolsa o algo así, ¿cierto? Esta sería mi frontera y otra vez, si la voy a recorrer antihorario, entonces ¿en qué dirección estaría apuntando el vector diferencial positivo? Estaría apuntando justamente como hacia adentro. Aquí estoy parado por este lado de afuera de la superficie. Si estoy parado por aquí, estaría apuntando hacia allá. Ese sería mi vector normal positivo. Y por aquí podríamos tener esa misma situación, pero recorriéndolo en este sentido. Y entonces el vector normal tendrá que apuntar hacia afuera. ¿Está claro eso? No, esto es clockwise. Sí, es muy importante que tengamos claridad en la dirección en que estamos tomando ese recorrido. ¿Alguna inquietud con respecto a esas direccionalidades que estamos tomando para los vectores normales, positivos? Bueno, espero que no. Miren que también una de las cosas importantes es cómo está variando el flujo a través del área. Resulta que, por ejemplo, nosotros podríamos tener una situación que voy a dibujar por aquí. Vamos a suponer que yo tengo un solenoide muy largo. Recuerden que en el solenoide puede ser excesivamente largo y el parámetro que me define el campo magnético del solenoide estará dado por el número de espiras por unidad de longitud, ¿sí? O sea, sin importar qué tan largo sea. Y entonces, acá yo podría tener, por ejemplo, ese solenoide conectado justamente a una fuente o a una batería. Vamos a pintar esto más bien de esta manera. Y ponemos un interruptor por aquí. Miren que al momento de cerrar entonces ese interruptor, justamente cuando yo cierro ese interruptor aquí, circula una corriente y eso me va a generar
un campo magnético. Entonces supongamos que ahora estoy mirando ese solenoide visto de frente. ¿Cómo así que visto de frente? Por acá tengo la batería. Pongámosla por aquí. La batería. Y tengo acá las espiras. Y las estoy mirando todas de frente. Y que por acá entonces, por el centro de este solenoide, pues tengo su campo magnético. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo pongo un conductor que esté enrollado de esta manera o que esté rodeando ese solenoide? Observen que a pesar de toda esta geometría que yo tengo por acá, el campo magnético del solenoide únicamente está acá. Es decir, lo que estoy haciendo es como si estuviera poniendo ese solenoide en esa posición y que estuviéramos rodeando por acá en un punto. Por acá pongamos un amperímetro. Estoy rodeando una vez con este conductor al solenoide. Entonces, ¿qué es lo que voy a observar aquí? Yo pongo aquí mi amperímetro. Digamos, este es el medidor que tengo allí. Entonces, con conectar ese solenoide, o con cerrar más bien el switch que tenemos aquí, voy a observar entonces que, por ejemplo, la agujita se va a desviar una cierta cantidad. ¿En qué dirección, por ejemplo, deberá ocurrir la corriente inducida en el momento de cerrar el switch? ¿En qué dirección creen ustedes que debe ocurrir? ¿Deberá ocurrir horario o deberá ocurrir antihorario? Horario. Deberá ocurrir horario. Y la razón para eso entonces es que justamente yo necesito garantizar que el campo magnético que esa corriente me está induciendo se esté oponiendo al campo magnético que apareció. Entonces esa corriente inducida pues irá en ese sentido. ¿Sí? Esa será la corriente inducida. En el momento en que yo abro otra vez el switch, entonces sabemos que la corriente inducida simplemente cambia de dirección. Entonces, digamos que este que tenemos acá en rosado es cuando la corriente va en esta dirección, y pongámoslo por acá en azul, qué sé yo, la corriente inducida cuando abrimos el switch. Entonces, cuando abrimos y cuando cerramos. Listo. Ahí el código de colores nos ayuda a recordar cuál de los dos casos es el que estamos considerando. Pero entonces observen que acá lo que tenemos es justamente el área del solenoide, y solamente en esta región es donde estoy generando una variación del flujo magnético. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que esta espira que yo puse aquí está justamente pasando en esta región del solenoide. No la estoy poniendo por aquí al frente, sino que la estoy poniendo justamente sobre el solenoide, rodeando al solenoide. Entonces, la única región donde hay cambio de flujo es en esta región dentro del solenoide. Porque lo que habíamos discutido era que en la periferia del solenoide el campo magnético iba a ser despreciable. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo vuelvo y tomo este experimento o este montaje y ahora no enrollo el hilo conductor de esta manera, sino que lo enrollo, qué sé yo, varias veces? ¿Cómo así que varias veces? Yo llego y hago que mi hilo conductor venga por aquí, le doy otra vez la vuelta y ahora sí, le dio 2 vueltas. ¿Qué sería lo que deberíamos observar allí?
2 veces más variación que antes. Exactamente. Eso es lo que vamos a observar. Justamente, si nosotros acá teníamos la agujita y antes lo teníamos por aquí, ahora este se va a duplicar. Y lo mismo va a pasar con este otro. Este venía por aquí y ahora también se va a aumentar al doble. Vamos a ponerle un numerito. Digamos que esto era 1 y esto es menos 1. Entonces este va a llegar 1, va a llegar hasta 2 y este de menos 1 va a pasar a menos 2. Y así sucesivamente. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre porque estamos incrementando el área a través de la cual está pasando o está variando ese flujo. Entonces, a ver, yo miro si encuentro por aquí un elemento. Bueno, voy a pintarlo por acá primero. Miren que lo que está pasando cuando yo tengo esa espira ubicada de esta manera es algo como esto. Supongamos que tengo, qué sé yo, 3 espiras. Entonces lo que yo tengo que imaginarme es que la región a través de la cual está pasando el campo magnético es la sumatoria de esas 3 espiras. Pero entonces ustedes me dirán, pero esto es que se supone que es una superficie abierta. Filas que esto es muy importante. Esta superficie tiene que ser abierta. ¿Cómo así que es una superficie abierta? Es una superficie que no me encierra un volumen dentro de sí. Y entonces, ¿cómo podemos visualizar esa forma geométrica de esa superficie abierta? Miren que por acá, yo miro si lo encuentro fácilmente. Lo tenía en mis videos. ¿Dónde está? Ya no lo encuentro fácilmente. Claro. Hmm. A ver dónde está, no lo encuentro. Bueno, creo que les voy a quedar debiendo esa imagen. O ese video más bien porque es un videito que había hecho para poder entender cómo era esa superficie abierta. Sin embargo, la idea que yo quiero que ustedes tomen de cómo es esa superficie es cuando, por ejemplo, uno sumerge un elemento en una solución con jabón. Cuando lo saca, esta superficie o el jabón, la membrana jabonosa, va a rodear todas estas espiras que tenemos allí. ¿Sí? Y eso es lo que necesitamos tratar de visualizar allí. Listo. Entonces, esa es justamente la superficie en la cual nosotros debemos considerar que hay ese cambio del flujo magnético. Hay varias formas entonces de cambiar el flujo magnético, ¿cierto? Ya discutimos que es posible cambiar el flujo magnético incrementando la intensidad del campo magnético o disminuyendo la intensidad del campo magnético. También podríamos hacer que cambie el área. Miren, por ejemplo, acá voy a presentar una espirita. Observen esta espira que yo tengo acá. Es una espira metálica. Y en esta geometría, por ejemplo, es una geometría de un círculo. Pero yo también podría cambiar el área. ¿Cómo podríamos hacer que cambie el área? Yo, por ejemplo, acá tengo este campo magnético que está atravesando esa espira. Yo podría entonces hacer que esa espira cambie de geometría. Yo podría hacer que con respecto al campo magnético que la está penetrando, esa espira se mueva. Y si se mueve, ¿qué es lo que está cambiando? Está cambiando el ángulo que me forma la espira
con respecto al campo magnético. Entonces está cambiando justamente el producto punto. ¿Sí? Porque recuerden que ese producto punto, cuando yo lo desarrollo, me va a aparecer la magnitud del campo, me va a aparecer la magnitud del diferencial de área y me va a aparecer el coseno del ángulo que forman entre ellos. Entonces ese ángulo también puede cambiar. Pero también puedo cambiar el área. Puedo coger el área y modificarla. Aquí, por ejemplo, tenemos un área, el área de este círculo, entonces será pi por el radio del círculo al cuadrado y será la máxima área que yo pueda generar con este perímetro. Pero si yo hago esto, si yo estiro esto, miren que el área se está reduciendo. Incluso podría llegar a la situación en la cual el área encerrada por ese perímetro sea nula. Entonces podríamos tener esta situación y podría que vuelva y se incremente. Podría tomar una geometría variable. Entonces es muy importante también considerar y recordar que el área puede modificarse. Y si el área se modifica, entonces estaremos modificando también justamente la integral del flujo en el tiempo. El área puede cambiar en el tiempo, ya sea porque esté variando su orientación o porque esté cambiando su geometría. Entonces son las dos maneras de modificar el área. Y también podríamos tener entonces campos magnéticos que vayan cambiando en el tiempo. Entonces cualquiera de estos cambios me van a producir justamente fuerzas electromotrices inducidas. ¿Está claro eso? Sí, Juan. Bien, entonces podemos hacer un par de ejemplos y con eso concluimos la clase de hoy. Vamos a mirar entonces, por ejemplo, una situación en la que tenemos, vamos aquí, ejemplo. Una situación donde tenemos un hilo conductor formando 200 espiras. 200 espiras. Y llamemos a ese parámetro el valor n. En forma de cuadrado. Es decir, estamos poniendo acá un hilo conductor y ese hilo conductor lo estamos enrollando de tal manera que me forme ese cuadrado que tengo acá. Y después de hacer 200 espiras, pues simplemente saco el hilo conductor. Entonces esto es 200 espiras. Vamos a definir la longitud de esas espiras. Vamos a decir que estas espiras miden una longitud L igual a 0,25 metros. Como es cuadrado, el otro lado pues también va a medir lo mismo. Vamos a decir que la resistencia del hilo de todas esas 200 espiras es de 5 ohmios. Miren que también el problema les podría haber dado la resistividad. Y con la resistividad, si conocemos la sección transversal y el material, la sección transversal y la longitud, también podríamos haber encontrado la resistencia. Pero en este caso, el problema nos está diciendo cuánto es la resistencia. Y nos dice que está ubicada, o que esta resistencia, perdón, ese hilo conductor está ubicado en una región del espacio donde acá tenemos un campo magnético B y nos dice que ese campo magnético está cambiando en el tiempo de tal forma que hay una variación de 0,04 teslas por segundo. Es decir, está en este caso apuntando en esta dirección, pero en el tiempo se está reduciendo esa magnitud. Entonces, las preguntas del problema podrían ser cuánto es la fuerza electromotriz inducida y podría ser cuál es la dirección y la magnitud de la corriente inducida y en qué dirección debería fluir. ¿A quién se le ocurre cómo podemos entonces atacar ese problema?
¿qué podríamos empezar generando como razonamiento del comportamiento de ese problema? Sería primero hallar la fe inducida con esa variación. Bueno, y Podríamos, hallar el- la dirección y después, utilizando algo así como la ley de Ohm, hallar la inducida con la resistencia que tenemos. podríamos hallar entonces la FEM inducida, el valor de la FEM inducida. Podríamos partir incluso de simplemente hacer el análisis primero conceptual para que determinemos la dirección de la corriente, que eso es muy fácil de determinar. Entonces miren, si en este caso el campo magnético externo que tenemos allí está apuntando en esta dirección y resulta que está cambiando en el tiempo de tal manera que se está haciendo cada vez menos intenso, entonces de entrada podemos decir, ¿qué es lo que la naturaleza quiere hacer? Quiere evitar que ese campo magnético se reduzca. Porque si ese campo magnético se reduce, estará cambiando su flujo magnético a través de esta región en el tiempo. ¿Sí o no? Acá tenemos un área. El área no está cambiando. Entonces, ¿en qué dirección tendrá que ir el campo magnético inducido? Solamente hay dos opciones. Una, que vaya en la misma dirección del campo magnético externo, o la otra, que vaya oponiéndose al campo magnético externo. Lady, abriste el En micrófono. este caso, como tú dices que está, sí se escucha. Sí, sí, se escucha. Hola. Hola, sí, te estamos escuchando. Ah, estaba diciendo, sí, es que parece que tengo problemas con internet, entonces yo hablo y ustedes escuchan un tiempito después. Bueno, lo que decía era que yo creo que en este caso, como el problema nos dice en un inicio que el campo se está reduciendo, el nuevo campo que aparece debe ir en dirección del campo que estaba para intentar no compensar, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Entonces miren que justamente necesitaríamos que nuestro campo inducido trate de ayudarle a ese campo que estaba allí. Eso va a ser el campo inducido. Ese es el razonamiento que tenemos que hacer. Y entonces, miren que para que tengamos ese tipo de campos inducidos, tendríamos que tener una corriente que apuntara justamente en esta dirección. Esta va a ser la corriente inducida. Ya tenemos una parte del problema resuelto y era en qué dirección tiene que ocurrir esa corriente. Listo. Ahora podremos entonces también determinar cuánto es la magnitud de la fuerza electromotriz y para eso entonces vamos a utilizar el hecho de que la fuerza electromotriz era precisamente menos el cambio temporal de la integral del flujo magnético, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer entonces? Ese flujo magnético era menos la integral de, perdón, aquí, cambio temporal de la integral de B punto de A. ¿Sí? ¿Cómo podemos definir justamente el flujo magnético? Miren que el flujo magnético pues no era otra cosa, Juan, una pregunta. ¿sí? Ahí en la segunda, ¿por qué la integral? Tiene usted razón, yo creo que no, eso no es aquí, tiene esa integral. Es así, ¿cierto? Es cómo cambia el flujo magnético en el tiempo y el flujo magnético lo estamos definiendo como la integral de B punto de A. Gracias, Eduardo, que en ocasiones me distraigo y pongo cosas que no son. Entonces miren que en este caso, espérenme un segundo. Bien, entonces, como les decía, podemos definir ese flujo magnético considerando que justamente el campo magnético y el vector del diferencial de área son paralelos entre sí, ¿cierto? ¿Cómo podemos definir entonces ese flujo magnético? Esencialmente lo podríamos definir como la magnitud del campo
y multiplicarlo por el área, porque eso es lo que nos va a quedar una vez saquemos la magnitud de esa integral, ¿cierto? Entonces, eso miren que no es otra cosa que la magnitud del campo por justamente la longitud al cuadrado, pero debemos considerar que el área que está recorriendo es n veces n, donde n es el número de espiras que tenemos acá. Entonces, realmente el flujo magnético está variando a través de esas 200 espiras que tenemos allí. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo podemos definir justamente esa fuerza electromotriz? Esa fuerza electromotriz la podemos definir como cómo cambió el flujo magnético por el número de espiras, y esto es menos L al cuadrado por el número de espiras por la variación del campo magnético en el tiempo. ¿Qué conocemos de allí? Conocemos la geometría, conocemos el número de espiras, y el problema nos está diciendo cómo está cambiando justamente el número o Juan, ahí no sería como ponerle un valor absoluto a SB de la derivada. Y creo que arriba también el dato. ¿En qué parte, Eduardo? Porque ahí sería como un vector. O sea, la derivada del campo magnético respecto al tiempo. Ah, sí, señor, sí, tendría que ser aquí. La variación de la magnitud del campo magnético en el tiempo. Sí, a eso es lo que te referías. Sí, exacto. Listo. Entonces ahora sí tiene sentido el dato, porque ese sí es un Porque eso sí es número. cómo varía la magnitud. Entonces, en este caso, pues miren que tendríamos justamente menos el 0,25 metros. Vamos a poner ese metros por aquí, al cuadrado, por las 200 espiras, y multiplicado, yo corro todo esto que se me va a acabar el espacio, y multiplicado por cuánto está variando el campo magnético. Y no, el problema nos decía que variaba como 0,04 teslas por segundo. Cuando hacemos ese cálculo, eso nos da esa fuerza electromotriz inducida es de 0,5 voltios. ¿Sí? Bien, ¿cómo podemos entonces determinar ahora el valor, la magnitud de la corriente? Pues si recordamos entonces de la ley de Ohm, teníamos que justamente la fuerza electromotriz inducida o el voltaje, la diferencia de potencial que me genera el movimiento, era la corriente inducida por la resistencia. Entonces simplemente despejamos la corriente inducida como precisamente el 0,5 voltios sobre los 5 ohmios que tendríamos allí, y eso nos da una corriente de 0,1 amperios. Justamente ya conocemos entonces el sentido que tiene la corriente, conocemos la fuerza electromotriz, ¿sí?, que era una de las preguntas del problema, y podemos determinar la corriente. ¿Está claro? Sí, Juan. Bien. Voy a plantear un segundo ejemplo, pues no me da tiempo en este momento de resolverlo completo. Vamos a decir entonces que podemos tener una región del espacio. Vemos que en esta región del espacio el campo magnético apunta hacia afuera. Ese es el campo magnético que tenemos allí. Y vamos a ubicar una espira de forma circular. Esa espira que pusimos allí, que además va a tener un radio, y el radio de esa espira vamos a decir que es de 0,5 metros.
Entonces, con esa configuración, y sabiendo que el campo va saliendo, vamos a decir que la magnitud del campo está dada por esta expresión. Es 1,5 por e a la menos 5t. Y eso está dado en teslas. Donde t es simplemente el parámetro temporal. Esto es el tiempo. ¿Qué es lo que me pregunta el problema? El problema me pregunta calcular la fuerza electromotriz inducida en ese conductor para el tiempo 1 igual a 0, para el tiempo 2 igual a 5 por 10 a la menos 2 segundos, y para el tiempo 3 igual a 1 segundo. ¿Cuántos son entonces esos tiempos? Y el segundo punto es determinar la corriente inducida si la resistencia es de 10 ohmios. Listo. Entonces ese problema lo pueden ustedes resolver en casa considerando la magnitud del campo magnético y qué le está ocurriendo entonces con el tiempo. Listo. Voy entonces a parar la grabación